En los últimos cientos de años hemos levantado una inmensa economía física que nos permite tener medios de transporte, grandes edificios, alimentos, electricidad. Sin embargo, por desgracia, casi todos esos procesos emiten gases de efecto invernadero. Tenemos que pensar en serio en una transformación. Si seguimos por el mismo camino, no podremos ser capaces de seguir viviendo en este planeta. Estamos empezando a ver el impacto del cambio climático: incendios forestales, sequías, un aumento progresivo del nivel del mar. Como humanos, solo podemos vivir y existir en una estrecha franja de temperatura. Los efectos derivados del cambio climático solo irán a peor. Necesitamos un cambio en nuestro sistema energético, alimenticio, de movilidad, en la construcción, en los bienes de consumo. No solo reducir las emisiones, sino eliminar el carbono de la atmósfera. Lo más sabio sería empezar a pensar en adaptarnos. Y no olvidarnos de los países que se pueden ver más afectados por el cambio climático. Necesitaremos muchas tecnologías distintas si queremos enfrentarnos al cambio climático a gran escala. Habrá ideas sorprendentes que provendrán de lugares que no nos esperamos. Es la mejor oportunidad del mundo para innovar. Todo se construye a través de un proceso que ha ayudado a exacerbar el cambio climático. El problema es que con algunos de estos materiales, especialmente con el hormigón y el acero, la liberación de cantidades significativas de dióxido de carbono es crucial para su fabricación. El mundo está en construcción, especialmente en Nueva York cada mes, y eso requiere inmensas cantidades de cemento y acero. Tenemos que encontrar otras formas de fabricar cemento de un modo en el que emitamos la menor cantidad posible de carbono, porque tenemos que seguir construyendo. Cuando le dices a esas industrias, vale, aquí tenemos algo nuevo, tienes que darles muchos incentivos para poder tener la ocasión de cambiar su método de producción. La industria privada suele considerarse el gran villano de este proceso de emisiones de gases de efecto invernadero, pero puede desempeñar un papel muy importante a la hora de solucionar el problema. Después del agua, el hormigón es la sustancia más consumida en la Tierra. Sus materias primas están disponibles en todo el planeta. Es barato y puede adoptar la forma que queramos. El Panteón de Roma fue construido utilizando hormigón fabricado con rocas volcánicas y aún sigue en pie. Es uno de los materiales más duraderos de la Tierra y es esencial para el modo en el que está construida nuestra sociedad.
Describimos el hormigón como ubicuo hasta el punto del anonimato, porque está en tantos sitios que ya ni siquiera lo vemos. Todos estos edificios, estos ladrillos, están unidos con argamasa. Esa casa tiene una fachada de hormigón. Todos los cimientos de estas casas son de hormigón. Todas las tuberías que llevan el agua a esas casas son de hormigón. El oscuro secreto de la industria es que es altamente contaminante. Por cada tonelada de cemento que producimos, se emite casi 1 tonelada de CO2 a la atmósfera. Durante muchos años, el cemento ha justificado su limitado rendimiento en CO2 porque no se podía fabricar cemento sin producir CO2. Así que todo el mundo debía aceptar ese hecho y dejarnos en paz. Las reducciones deben provenir de otro sitio. He llegado a este punto en una etapa tardía de mi carrera, sin saber cómo eran las reglas. Así que he decidido que se podría hacer mucho más. Y por eso he fundado Ecocem. Vale, ¿durante cuánto lo mezclamos? 1 minuto a baja velocidad. Ya. Ecocem suministra tecnología y productos bajos en carbono a la industria de fabricación de cemento y hormigón para poder minimizar nuestra huella de carbono como industria de construcción global. El desafío para nosotros es utilizar la mínima cantidad de materiales contaminantes posible mientras mantenemos sus propiedades. Fluidez, durabilidad, fuerza, facilidad de uso, y eso es lo que hemos conseguido con esta nueva tecnología. Bien, no podría salir mejor. El hormigón se puede fabricar con ingredientes distintos. Tenemos piedras y hay que unir todas esas piedras con una mezcla de cemento y argamasa. El clínker es la parte más contaminante del cemento. El clínker es el resultado de la calcinación de caliza y lutita. 1/3 de las emisiones de carbono provienen de la energía que se requiere para calentar la piedra caliza. Y 2/3 del carbono contenido en la piedra caliza que se libera durante el proceso. Aunque lográramos resolver la utilización de energía requerida para calcinar la piedra caliza, aún tendríamos 2/3 que no se podrían reducir porque se liberan durante el proceso. Nuestro objetivo siempre ha sido minimizar el contenido de clínker en el cemento y por lo tanto el contenido de clínker en el hormigón. Usamos los mismos materiales utilizados en el cemento tradicional, pero de un modo muy distinto. Solo cogemos los elementos contaminantes en la mínima cantidad posible y hemos logrado reducirlos a un 20% de la mezcla en lugar de ser el 90% del cemento. El avance importante de nuestra tecnología es que abre el rango para utilizar un mayor abanico de materiales en la fabricación del cemento. La escoria son los restos que se obtienen en la fabricación de hierro. Es un desecho y se lo compramos a la industria del acero para reducir las emisiones de carbono de la industria del cemento. Esta es la base de nuestra tecnología actual, pero es un recurso finito. Así que tenemos que pensar en otro producto para crear un hormigón que pueda seguir rindiendo como el de hoy. El proyecto Grand París, la extensión del sistema de metro alrededor de París, es uno de los proyectos de infraestructuras más grandes del mundo. La tecnología de Ecocem ha permitido que el hormigón de esta construcción aumente su vida por encima de los 50 años exigidos, hasta los 78 años, lo cual es importantísimo en una construcción sostenible. Calculamos que el hormigón tenga una reducción de CO2 del 40 o 50% gracias a la utilización de la tecnología Ecocem. Desde que creamos esta empresa, hemos reducido las emisiones de CO2 en Europa en unos 14 millones de toneladas. Es un buen número y demuestra que incluso una empresa pequeña puede realizar una contribución significativa en la reducción de las emisiones de CO2.
La demanda de hormigón y de cemento aumentará en un futuro. Podemos decir, tal vez reduzcamos un poco la contaminación y busquemos otras posibilidades. Pero en el mundo emergente no podemos decir, nosotros ya sabemos cómo, ahora vosotros debéis arreglároslas sin CO2. La única opción real es la descarbonización. Y si tenemos que llegar a cero emisiones en 2050, esta tecnología debe utilizarse a nivel mundial. El desafío consiste en cambiar los valores de la industria. Ningún comportamiento consumista está dispuesto a eso. Eso solo se puede cambiar con una mezcla de tecnología, regulación y acción política. Y eso es absolutamente esencial. David contra Goliat. Nos enfrentamos a una de las mayores industrias del mundo, a las mayores empresas del mundo. Pero la innovación me da esperanzas. Las nuevas prácticas, las nuevas formas de hacer las cosas me dan esperanza. Si una pequeña empresa como la nuestra puede hacerlo, otras pueden hacer lo mismo. Será difícil de hacer que el sector del transporte transicione holísticamente a cero neto para el año 2050, mientras aún nos permita seguir volando en aviones y navegando en barcos por los océanos. La navegación global supone un 3% de las emisiones de carbono. Es muy difícil de regular un combustible tan sucio. Los combustibles fósiles son el principal medio de transporte de personas y bienes. Nunca los abandonaremos a menos que los sustituyamos por algo igual de barato y capaz de propulsar viajes y envíos a larga distancia. El eje impulsor en la transición a las tecnologías libres de carbono será la economía, no el medio ambiente. Mi relación con el agua es compleja. No disfruto estando bajo la superficie. No soy un pez, pero siempre he tenido alma de ingeniero. Y navegar es fascinante desde el punto de vista de la ingeniería. La humanidad lleva navegando miles de años. Pero no muchos barcos comerciales se propulsan al 100% gracias al viento. Los barcos suelen emplear combustibles fósiles y contribuyen al cambio climático de forma muy sustancial. El proyecto Oceanbird tiene como objetivo resolver el problema del transporte de bienes sin destruir el planeta. Su principal medio de propulsión es el viento, recortando al menos un 90% de la dependencia de combustibles fósiles. Mide unos 200 metros de largo y 100 de altura, lo que lo convierte de lejos en el mayor barco de vela que la humanidad ha construido jamás. Oceanbird es un concepto de construcción de barcos libres de emisiones. La navegación ya dependió del viento en un pasado, pero luego inventamos los barcos de vapor, los motores diésel y los motores de gasolina. Teníamos más velocidad, un horario más fiable y hemos pasado a depender de esa fiabilidad. Eso ha sido un desafío a la hora de pensar en navegar. Pero con Oceanbird vamos a hacer que sea posible. Estos barcos estarán equipados también con unos motores auxiliares para entrar y salir de puerto o para mantener los horarios cuando el viento no sea favorable.
No vamos a tener la misma velocidad que un barco tradicional propulsado por combustibles fósiles, pero tendremos la misma fiabilidad de horarios. La propulsión mediante la energía eólica en el océano es bastante delicada. Una de las primeras cosas que tienes que pensar es si quieres construir velas ligeras o rígidas. Como el barco tiene que funcionar en condiciones muy diversas, desde un día soleado al invierno del Atlántico Norte, necesitamos robustez y fiabilidad. Así que utilizamos velas rígidas, que hacen que estas estructuras parezcan alas de avión giradas 90 grados. El viento siempre está presente. Tiene mucho poder, mucha energía que podemos utilizar de forma muy eficiente mediante el uso de alas. Sí, aquí pone parte trasera. Debería poner delantera. Sí, debería soplar así. Cuando las ponemos en el ángulo adecuado, el aire que la golpea acelera por un lado y se ralentiza por el otro. Y eso genera cierta presión que absorbe el barco para avanzar. Las alas están diseñadas para que roten 360 grados, lo cual supone una diferencia enorme con respecto a un velero normal. A eso lo llamamos laminado. Cada estructura está laminada de forma individual. Rota de forma individual para que produzcan la máxima cantidad de impulso o aceleración posible. El grupo de ingeniería marítima de KTH participa en varios proyectos relacionados con el cambio climático y el medio ambiente. Desde muy pronto decidimos que queríamos involucrar a nuestros estudiantes en este proyecto. Diseñamos un prototipo del barco oceánico. Es una maqueta a escala 1:30. Mide 7 metros de largo y 1 metro de ancho. Lo que veamos en esta maqueta nos dará una buena idea de lo que le sucederá al barco de verdad. Creo que este proyecto demostrará que podemos cambiar la navegación y que podemos reducir la emisión de los barcos si realmente queremos. ¿Ya flota o aún no? Mucha gente no quiere cambiar porque los barcos funcionan bien. Así que, ¿para qué cambiar nada? Yo quiero participar en ese cambio. Para mí es una gran motivación. Y además, otro aspecto es que adoro los barcos. Ahora está navegando. Sigue. Ahora un poco hacia atrás. Yo solo puedo llegar hasta cierto punto en mi lucha contra el cambio climático. Ahora estamos probando los cambios de dirección. Esto no es un error, es un rasgo del programa. Exacto. Lo que puedo hacer es esforzarme todo cuanto pueda por hacer que este barco sea lo más eficiente posible. Y otra cosa que puedo hacer es traer a mis estudiantes, que tienen toda su vida laboral por delante, e intentar involucrarlos en esta línea de trabajo para marcar las diferencias hacia un futuro más sostenible. Porque si no lo hacemos, ¿cuál es la alternativa? Es así de sencillo. ¿Cuál es la alternativa? El mundo funciona actualmente con combustibles fósiles. El 80% de nuestras fuentes primarias de energía son el petróleo, el carbón o el gas natural. Tenemos que alejarnos de los combustibles fósiles, detener las emisiones de carbono
y transformar toda la civilización para que funcione con energías renovables. A veces, cuando necesitamos electricidad, no hay sol ni viento. Además, cuando tenemos, por ejemplo, más sol, no es cuando tenemos más demanda de energía. La red eléctrica tiene que satisfacer una demanda de forma casi instantánea. Lo que necesitamos es una mezcla equilibrada de energías renovables y limpias para generar la electricidad cuando la necesitemos. Imagínense un mundo en el que existiera energía barata, limpia e ilimitada. Ese mundo sería muy distinto al que tenemos hoy en día. Estamos en la frontera entre la fábrica de imanes delante de mí y las oficinas detrás de mí. Desde aquí puedes ver la viga. Nuestro objetivo en CFS es generar un 20% de la energía mundial para el 2050 utilizando la fusión. Con el proceso de fusión buscamos una solución a escala del problema. En esencia, la fusión es el tipo de energía que alimenta las estrellas. Consiste en coger dos isótopos de hidrógeno y fusionarlos para formar helio. Y luego esa reacción en sí misma libera un neutrón y muchísimo calor. Se necesita muchísima fuerza para hacer eso. Es un proceso que tiene lugar en las estrellas como el Sol por su enorme gravedad. Para hacer eso en la Tierra necesitamos algún modo de confinar y constreñir esos átomos de hidrógeno para fusionarlos porque tienden a repelerse. Así que hacemos esto en la Tierra con imanes y eso es lo que estamos construyendo. Lo llamamos Sol en una botella. Cogemos unos imanes gigantes y hacemos que esos átomos de hidrógeno en plasma se fusionen, y eso produce el calor que convertimos en electricidad. Desde que averiguamos el funcionamiento de las estrellas, la fusión siempre se ha considerado como la energía definitiva. Pero siempre se ha visto como algo que podría estar muy lejano. Lo que intentamos hacer es que llegue mucho antes. Hoy obtenemos un 20% de nuestra energía, dependiendo de dónde vivamos, de la energía nuclear. Eso significa fisión nuclear, separamos el átomo y el uranio. La fusión es lo contrario de la fisión. Es la combinación de los elementos más pequeños para hacer helio, que es benigno. Dentro de una máquina de fusión, el plasma caliente, el centro, se puede apagar como el que sopla una vela. La fuerza del campo magnético del interior de esa máquina de fusión alimenta el rendimiento de esa máquina. Para CFS, lo que nos impulsa a creer que podemos construir un dispositivo de fusión es el desarrollo de esta nueva materia, el HTS, o superconductor de alta temperatura. Parece una pequeña banda de metal que llamamos cinta, que nos permite construir imanes mucho más fuertes de los que tenemos actualmente. Y esos imanes más fuertes te ayudan a confinar y contener ese plasma de manera más eficiente. Nuestra demostración de imanes en septiembre de 2021 demostró que habíamos podido diseñar con éxito una tecnología clave que necesitábamos para almacenar energía positiva. El siguiente desafío consiste en construir el Spark en nuestra fábrica de Devens. Iremos aumentándolo de tamaño hasta construir ARC, que suministrará electricidad a la red antes del 2030 y luego llegar a los 10.000 ARCs en 2050. El CFS surgió del MIT gracias al que era, en su momento, el mayor experimento del MIT, el ACT. Fue un experimento muy exitoso que sentó las bases de esta tecnología, junto con otros, realizados por todo el mundo. Y creemos que puede funcionar. La fusión es una fuente de energía fundamentalmente distinta a las que hemos intentado producir antes. No se basa en el acceso a un recurso natural básico como el petróleo o la luz del sol.
Las materias primas para crearla son mínimas y tiene la fantástica característica de producir una gran cantidad de energía a partir de un objeto pequeño. Es una fuente de energía que depende del conocimiento. Al someter muchos elementos a 5 o 10.000 grados de temperatura, se convierten en la siguiente fase de la materia, el plasma. Podemos coger un imán y moverlo más cerca del plasma. Y lo que pasará es que al moverlo hacia esta zona, veremos la luz desplazándose por la presencia del campo magnético. Pero este plasma está muy frío, está a solo 5.000 grados, muy frío. Necesitamos que llegue a alcanzar los 100 millones de grados. Y la gente dirá, vaya, 100 millones de grados, no parece seguro. Ahora introduciré un poco de aire y vemos que el plasma cambia de color. Se vuelve más púrpura porque se está enfriando. Y se apaga solo. ¿A dónde ha ido el plasma? Son las mismas partículas que estaban ahí, solo que se han convertido en gas. Esto es como una pequeña recreación de un tokamak. Estos producen un campo magnético que pasa por el muelle que, como es redondo, ese campo magnético se cierra sobre sí mismo. Los plasmas no se mantienen encendidos en la Tierra porque necesitan muchísima energía para producir el campo magnético con los imanes. Pero en Spark, cuando lo mantenemos con este campo magnético y calentamos el plasma, en ese momento las reacciones de fusión del interior del plasma se vuelven tan intensas que calentarán el plasma por sí solas. Y ese es el santo grial de la ciencia de la fusión, porque en ese momento se convertirá en una estrella. Y será la primera vez en la historia que veamos algo así en la Tierra. Creo que una de mis imágenes favoritas de la historia es la Tierra desde el espacio exterior. Nubes azules y una fina capa a su alrededor. Nuestra atmósfera. Y nosotros hemos cambiado esa atmósfera emitiendo carbono. Resulta fácil pensar que provocamos el cambio climático de manera caprichosa, cuando en realidad lo provocamos innovando. Provocamos el cambio climático construyendo máquinas que podían coger carbón y petróleo y hacer cosas útiles. Por eso la idea de que podemos solucionar el cambio climático sin innovar es errónea. La fusión va a ser clave a la hora de enfrentarnos al cambio climático, pero también existen muchas otras fuentes de energía limpias. Una marea creciente está surgiendo. Cuanta más gente dé el salto al mundo de las energías limpias, mejor. ¿Aquí está? Esto será Spark. Es un círculo. La fusión va a cambiar el mundo. Si hay algo que todo el mundo en el planeta tenemos en común, es que todos comemos. Estos cambios en los patrones climáticos tienen implicaciones drásticas en los alimentos que comemos y en el precio que tendremos que pagar por la comida que comemos. Ya empiezan a producirse eventos extremos. Los agricultores pierden todas sus cosechas debido a inundaciones o a las sequías. Ya podemos ver, especialmente en los países más pobres, lugares donde ganarse la vida gracias a la tierra, la agricultura, es tan inestable que tienen que abandonar sus tierras. Por mucho que necesitemos priorizar la mitigación del cambio climático, también tenemos que proporcionar, especialmente a los más vulnerables, las herramientas para adaptarse. Lo que eso significa es mejores semillas, mejores técnicas, otros modos de que los cultivos sean productivos en un clima menos seguro. Maíz. El maíz es el único trabajo que conocemos.
200 millones de personas dependen del maíz para vivir. A veces dicen que si no hay maíz, no hay comida. El 90% de los agricultores de África son minifundistas, así que no usan sistemas de riego. Dependen al 100% de las lluvias. En el África subsahariana actualmente, y por culpa del cambio climático, hay una sequía. Unas veces hay demasiadas lluvias, otras son demasiado escasas, otras veces hay olas de calor, inundaciones, insectos y enfermedades. Si vives en África, verás que el cambio climático está aquí. Así que, en el CIMIT, toda nuestra investigación se centra en desarrollar trigo y maíz tolerantes a las sequías, al calor y a las enfermedades, como parte de la adaptación al cambio climático. 165-85. Desde 2007, cuando empezamos a mejorar semillas resistentes a la sequía en Kenia y en Zimbabue, hemos desarrollado más de 200 híbridos que están siendo fabricadas por distintas compañías de semillas en distintos países. Las semillas son básicas para todo. Toda una familia depende de los cultivos de sus campos. Yo crecí en una familia de minifundistas y sé lo que significa una buena o una mala semilla para toda la familia. Cuando yo era pequeño, no conocíamos las variedades mejoradas. Lo que hacíamos es, de nuestros propios campos, seleccionábamos la mejor semilla y la plantábamos al año siguiente. Esa semilla es lo más importante para la productividad. Si tienes una semilla pobre, aunque tengas fertilizantes, riego, no obtendrás cosecha alguna. Los países en vías de desarrollo se han llevado la peor parte de los cambios en el medio ambiente. Por supuesto, nunca contribuyeron a la mayoría de las emisiones, pero tampoco tienen los recursos para adaptarse. El maíz es un cultivo traído de México, no es autóctono de África, pero como es tan fácil de plantar y procesar, se planta por todas partes en África. Si las lluvias faltan en el este y en el sur de África, tendríamos que importarlo de México. Pero si la temporada de México también falla, ¿qué pasaría? ¿De dónde sacaríamos la comida? El cogollero del maíz es una peste reciente de los trópicos y ha afectado a muchísimos países. El aumento de temperatura tiene un impacto directo sobre la producción de maíz. Debido a la combinación de temperatura y humedad, se producen inmensas poblaciones de insectos, lo que provoca unas bajas cosechas. La mejora vegetal se realiza para aumentar la productividad de los cultivos. Lo que estamos intentando hacer es una polinización cruzada entre una semilla tolerante a la sequía y otra resistente a las enfermedades, con la esperanza de que la progenie tenga buenos rasgos de ambos padres. En el CIMIT hemos comenzado a prepararnos para el cogollero del maíz. Estos son unos 300 genotipos. Los hemos infestado con la misma cantidad de insectos y ahora veremos cuál de estos germoplasmas son mejores para los cogolleros del maíz. Actualmente utilizamos dos tipos de mejora. Una es la mejora convencional y otra la molecular para acelerar el desarrollo de las variedades. Con la mejora convencional tenemos que evaluar el híbrido en el campo, pero utilizando marcadores moleculares en lugar de evaluación fenotípica en el campo, también evaluamos el material genético de cada variedad.
Podemos predecir, basándonos en los datos de los marcadores, qué parte del material es potencialmente mejor para las cosechas. Esta tecnología de marcadores moleculares es útil para reducir el tiempo requerido para desarrollar una variedad y también su coste. Si tardas 7 u 8 generaciones utilizando la mejora convencional, incurrirías en un gran coste. Esa reducción ayudaría mucho al agricultor. Todo está interrelacionado. Si hay algún problema en las cosechas, toda la economía se ve afectada. Da miedo. El problema del cambio climático no es sencillo. Pero soy optimista. En los próximos 5 o 10 años tal vez se creen nuevas tecnologías que puedan revertir los efectos del cambio climático. El cambio climático no se resolverá solo gracias a la agricultura, la energía o el transporte. Se trata de un esfuerzo colectivo. Todo el mundo tiene que contribuir. Mientras no lleguemos al cero neto en emisiones de gas de efecto invernadero, el problema seguirá empeorando. Y no vamos a ser capaces de descarbonizar todo lo que hagamos. Necesitamos una solución para los procesos y productos que utilizamos que contribuyan a la emisión de gases de efecto invernadero. Necesitamos ser capaces de coger el dióxido de carbono de estos flujos de gas a medida que se producen y evitar emitirlos a la atmósfera. Pero también necesitaremos lo que llaman tecnologías de emisión negativa, con las que podamos capturar directamente el CO2 del aire o de los océanos. Las diferencias son interesantes, ¿no crees? Siempre me he sentido fascinada por el poder del planeta Tierra. Me licencié en Ciencias de la Tierra y me centré en el campo de lo que se conoce como meteorización química, que es un proceso natural que sucede cada vez que el agua entra en contacto con las piedras. Y esto elimina dióxido de carbono de la atmósfera. Este proceso de meteorización química ha regulado los niveles de CO2 de la Tierra durante miles de millones de años. Lo que el proyecto Vesta intenta hacer es acelerar este proceso para que sea útil para mitigar el cambio climático. Estamos desarrollando una tecnología de emisión negativa llamada captura de carbono costero, que elimina activamente el dióxido de carbono de la atmósfera y lo pasa al océano de una forma segura y estable, utilizando olivino.
Este es el aspecto del olivino si lo encuentras en estado salvaje. Se forma durante los procesos volcánicos, así que, como veis, esta roca es bastante porosa y está recubierta de cristal olivino. Y aquí está con ese verde brillante. Es preciosa. Pero por suerte, una vez que la convertimos en arena, se ilumina. Y este es el aspecto que tendrá cuando lo acabemos poniendo en la playa. El olivino es un mineral de formación natural increíblemente común. Al contrario que la mayoría de minerales, tiene una propiedad muy especial. Cuando entra en contacto con el dióxido de carbono y el agua, se disuelve muy lentamente. Y el dióxido de carbono toma la forma de bicarbonato, añadiendo alcalinidad al agua. Y esa reacción química o meteorización química transfiere el dióxido de carbono de la atmósfera al agua. Así es el aspecto del olivino antes de molerlo y convertirlo en sedimento. Y este es un ejemplo de cómo sería una vez que lo mezclamos con la arena. Ni se nota. El principio científico de la captura de carbono costero es la meteorización química. El proyecto Vesta mezcla el olivino con la arena de las playas y deja que la naturaleza siga su curso. Tengo ganas de ver los gráficos que has hecho. Lo sé. Nada más despertar quería ver los datos. Sí. No me podía aguantar. Seguro. Hemos lanzado nuestro primer estudio piloto en la República Dominicana. Aún no hemos puesto el olivino en la playa, pero estamos tomándonos varios meses para estudiar cuidadosamente la química y la biología natural de la zona, para que cuando apliquemos el olivino podamos cuantificar los cambios que se produzcan. Nuestro objetivo es eliminar 1 billón de toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera. Parece una gran cifra, y lo es, pero refleja el tamaño del problema con el que estamos lidiando. Por todo el mundo, el cambio climático ha sido politizado. Estamos realizando investigaciones para entender lo que la gente piensa sobre el cambio climático, sobre las tecnologías de emisión negativa, concretamente las tecnologías de emisión negativa relacionadas con el océano. La gente tiene un vínculo emocional muy fuerte con el océano. Es importante que comprendamos las percepciones y que nos aseguremos de que las comunidades crean en ello tanto como nosotros. Pues dice que no, que lo quiere apagar, así que... ¡No! ¡Apaga el teléfono! Tengo 2 hijos maravillosos, Henry, que tiene 3 años, y Ezra, de 8 meses. Mis hijos me motivan. Como cualquier madre, quiero hacer que las vidas de mis hijos sean más fáciles y asegurarme de que el mundo sea un lugar mejor para ellos. Tiene gracia, ¿verdad? Porque muchos de los modelos climáticos terminan en el año 2100, más o menos. Un objetivo de 2 grados para el 2100, aunque... yo no viviré para ver el 2100. Jamás sabré si hemos cumplido el objetivo de limitar el calentamiento a 2 grados para 2100. Jamás sabré si el trabajo de mi vida ha compensado. Pero mis hijos estarán aquí en 2100. Y ellos lo sabrán. Adiós, te quiero. Grace, si encuentras la siguiente remesa, te traeré el olivino para que lo utilices.
Sí, es la parte superior. ¿Esa o esa? Sí, esa. La de arriba. La de arriba. Las muestras funcionaron Súper bien. mucho mejor. No sé si súper bien, pero mucho mejor. Increíble. Pues veremos. Veremos. Sí. Cuando era pequeña en Nueva Jersey, se producían unas fuertes tormentas eléctricas durante los veranos. Yo solía despertarme en plena noche por culpa de los rayos, los truenos y la lluvia. Saltaba de la cama y abría todas las ventanas. Dejaba que el aire caliente entrara en casa y se oían los truenos, se veían los rayos. Me encantaba y quería formar parte de ello. Esa fascinación con la fuerza del planeta nunca ha desaparecido. Confío en que podamos desarrollar la tecnología para eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera. No es una cuestión de si podemos hacerlo, sino de si queremos hacerlo como sociedad. Muchos debates consideran el cambio climático como un problema futuro, pero las soluciones que buscamos no están en el futuro. Esas soluciones se necesitan ya. Necesitamos que todo el mundo se conciencie y dé absoluta prioridad a este tema porque no va a ser fácil. Es un problema a escala mundial que requiere de la participación no solo de miles de millones de personas, sino también de grandes empresas, que todos hagan lo correcto. Saldrá de cosas que no esperábamos, de personas que se involucran y nunca habíamos visto. No será una persona, una solución o una empresa la que resuelva este problema. Solo podemos hacerlo todos juntos. Y al final acabaremos con nuevas herramientas que no solo resolverán el cambio climático, sino que convertirán el mundo en un lugar más equitativo, en el que podamos ver las cosas que nos unen. Eso es esperanzador. Solo la voluntad del pueblo impulsará la reforma política. Deben actuar los legisladores. Y debo decir una cosa. Tal vez sea un desafío, pero es factible. La humanidad, cuando se propone hacer algo, lo consigue. Ya tenemos la tecnología y los instrumentos para cambiar el modo en el que utilizamos los recursos si queremos. Lo peor no es inevitable, pero se requiere de la fuerza de buena gente para revertir la balanza en favor de la esperanza. Ahí es donde quiero estar yo, con esa gente.